Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Un día sábado por la mañana con harto ánimo. Buenos días, Pablo. Saludos. Hola. Hoy día tenemos un taller buenísimo. Ahí les voy a contar. Bueno, ya les he contado. Pero les voy a contar más. Jacqueline, bienvenida. Tempranito por allá. Bienvenida a todos. Vamos a partir en un par de segundillos. Si gustan pueden prender sus cámaras. Si es que tienen un escenario que se pueda mostrar. Porque muchos están en la cama. Te apuesto que hay mucha gente que está en la cama, así como puesto ahí. Yo lo he hecho, así que yo creo que mucha gente lo está haciendo. Como hay esta gente acá que no lo había visto antes, coloquen en el chat de dónde nos visitan. ¿De qué país son o de qué ciudad? Porque hay gente aquí que no había estado antes. A otra gente sí. Para partir. Pueden colocar en el chat. Bueno, y aquí. Buenos días, Pablo. Hola, Diego. ¿Cómo ¿Cómo va estamos? la vida? Te veo muy animado, muy animado. Ah, por supuesto, po. Hay que tener ánimo para hacer esto. Eh. Así. Oye, Vamos. felicitaciones por lo de ayer. Ah, gracias. Gracias. ¿Con qué participaste? ¿En qué te ganaste el tercer premio? Era el uso de un modelo de una aplicación de una plataforma no code en gestión de pacientes quirúrgicos. Excelente, compadre. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Desde Valparaíso, bienvenido o bienvenida. No sé si es mujer u hombre u otro. Bienvenido. Oye, le voy a bajar un poco la música para que podamos conversar, porque hoy día tenemos un taller súper interesante. Denme un segundo para bajar la música. Aunque le dejaría así para después, pero bueno. Vamos a poner una música más tranquila. Vamos a poner la típica música de aquí. Un poco más. Ya, bienvenidos nuevamente. También bienvenidos a las personas que están ahí, que van a ver el video después. O que la van a ver después en un futuro, así como de forma no remota, o sea, como remota, como asincrónica, como le llamamos, como se tiende a llamar ahora. Hoy día es un taller un poco distinto. Bueno, que ya hemos hecho cosas así, pero este es un taller que a mí me parece que es súper interesante para... antes se escucha bien la voz con la música o está... Prefiero que bajen un poco la música. Necesito feedback. Un poquito, yo creo. Bájalo un poquito. Baja. Ya. ¿Ahí? ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Entonces, hoy día tenemos una invitada súper especial, a Valentina Fernández. Valentina es nutricionista de profesión
Trabaja en un hospital público de la región metropolitana, acá en Chile, que se llama Hospital La Florida. Se llama así porque queda en la comuna de La Florida. Y ella trabaja en un área que se denomina oficina GES, ella es coordinadora GES. GES, bueno, ella lo va a explicar un poco más de detalle, pero GES acá en Chile es una ley donde garantiza ciertas patologías, ciertas cosas que hay que hacer con los pacientes, tiempo y otros elementos más de entrega de atención. Entonces ella se encarga de esos elementos y de coordinaciones de pacientes, de procedimientos y de algunos elementos, como un área de control de gestión institucional, ¿ya? Y nos va a contar una experiencia que yo creo que es súper valiosa para todos nosotros, porque justamente es lo que tratamos de hacer acá en el bootcamp, que es que personas que están dentro de las organizaciones, trabajando, así como todos nosotros, logren de alguna forma incorporar a su quehacer habitual elementos de este tipo de tecnología de programación o de metodologías de ciencia de datos a su quehacer, de tal forma de generar algún elemento de generación de valor, ya sea hacia los pacientes o hacia la institución por algún motivo, ¿ya? Y ella nos va a mostrar una experiencia que desarrolló hace un tiempo. Bueno, ella les va a contar más detalles, no voy a hacer spoiler, ¿ya? Así que Valentina, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Por si acaso, las personas que tengan dudas o otras cosas, lo pueden dejar en el chat. Pueden hacer las preguntas con el micrófono. Y probablemente Valentina, no sé si Valentina te acomoda responderla como en la medida que vas conversando o la prefiere acumular como para el final. ¿La dejamos al final? ¿Ya? Ok. ¿Sí? Sí, no hay problema. Entonces, Valentina, todo el escenario es tuyo. Voy a dejar de compartir. O tú puedes compartir, de hecho, sin necesidad de que yo deje de compartir. A ver, Creo que sí. Ya, sí. voy a intentar. Si no, hacemos algo Ya, acá. gracias por la invitación, Pablo, ahí a tu curso, que es bien interesante lo que se está haciendo. Voy a con... Ya, ¿ahí se ve? ¿Sí? ¿Me escucho? Bien. Sí, se Ya, ve bueno, bien. como dijo Pablo, mi nombre es Valentina Fernández, soy nutricionista y trabajo en la unidad GES del Hospital de la Florida. ¿Ya? Y el taller de hoy más que nada tiene como enfoque mostrar cómo la programación o la ciencia de datos mejora la eficiencia de la gestión en salud, sobre todo aplicada al sistema público. A modo de contexto, bueno, el GES acá en Chile es una ley, rige desde el 2015, son 85 patologías o enfermedades que tienen 4 garantías principales, que es que el usuario pueda acceder al sistema de salud, tiene una protección financiera que va a depender de la letra de FONASA que el paciente si ISAPRE, tiene que ser una atención de calidad, que no se refiere a calidad como el concepto, sino que calidad de que se presta en organizaciones de salud que están acreditadas y por profesionales que están dentro de la Superintendencia de Salud. A eso se refiere con la calidad. Y por último, que creo que es como lo que más llama la atención o lo más importante del GES, es que tiene garantía de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que para cada problema de salud se tiene que cumplir un tiempo en el cual el paciente debe ser atendido o se deben entregar sus prestaciones. A modo general, el flujo es que el usuario parte con una sospecha, este es un flujo de una patología GES oncológica, de un cáncer. El usuario parte con una sospecha, esta se confirma generalmente en atención a nivel hospitalario por el especialista, luego se define un tratamiento y se otorga un seguimiento posteriormente. ¿Ya? Y puse ahí abajo en colores como el estilo semáforo, que esa es la metodología que usamos en nuestra unidad, que un poquito trabajamos en contra del tiempo. Cuando el paciente recién ingresa con su garantía, ingresa en un estado verde, y la alerta se genera cuando ya el usuario está en naranjo y la garantía aún no se ha prestado, ¿ya? Y en rojo ya está todo lo que está retrasado o no se alcanzó a cumplir dentro del periodo.
Otra cosa importante que creo que debo mencionar es el viaje que hace el usuario desde que ingresa a la atención primaria hasta que egresa entre comillas, porque sabemos que no egresan muchos usuarios. Tenemos aquí a nuestro usuario que fue al CESFAM, se atendió con su médico general y el médico tiene una sospecha, una duda de cierta patología, entonces a través de una interconsulta lo deriva al hospital. A su hospital base, que en este caso sería el Hospital de la Florida, tienen que contactar al paciente para otorgarle una hora de control con su especialista. Entonces la especialista evalúa a su usuario y le dice que para decidir realmente si tiene la duda de esta sospecha, lo deriva a hacer ciertos exámenes. ¿Ya? Los exámenes pueden ser, bueno, de laboratorio, radiológico, imagenológico, etcétera. Y ¿cuál es el problema acá? Que siempre vamos contra el tiempo, cada una de estas etapas uno las puede comentar rápido, pero en sí demoran mucho en que vaya una tras otra. Muchas veces este examen se hace fuera del hospital, se deriva ya sea al Sotero del Río, al Padre Hurtado, o definitivamente se deriva a un prestador privado que tiene convenio con FONASA. Resonancia, densitometría, exámenes cardiológicos, procedimientos, etc. Entonces ahí sigue nuestro beneficiario esperando para que lo llamen de nuevo y lo vuelva a ver la doctora. En el control le lleva, esperemos que en ese control le lleve todos los exámenes que ella necesita, y la doctora tiene la duda, sabe que tiene confirmado su enfermedad, pero tiene la duda del tratamiento que le tiene que entregar. Entonces decide enviarlo a un comité. Un comité, por ejemplo, un comité oncológico, donde un grupo de especialistas va a decidir cuál es el tratamiento que le van a otorgar a este usuario. Entonces tenemos, por ejemplo, esto también puede que se haga fuera del hospital. El comité oncológico no tenemos en nuestro hospital, se derivan al Hospital Sotero del Río. Puede irse a un tratamiento quirúrgico, puede irse a quimioterapia o definitivamente puede terminar con un tratamiento solo farmacológico o primero uno, después el otro, etc. O sea, ahí ya va a ser muy dependiente de cada uno de las personas. Y después entramos a una etapa de seguimiento. Entonces, ¿por qué es relevante este flujo? Porque a pesar que lo puedo decir en 2 minutos, demora muchísimo, o sea, meses. Hay pacientes que están meses esperando el examen, la atención, el próximo examen, etc. Y acá creo que es importante mencionar la importancia como del gestor clínico, que en este caso sería el coordinador GES, pero para cada institución son distintos, que es quien está ahí empujando a que este usuario pase por este viaje y se otorguen las prestaciones. Considerar también que este es un caso, pero por ejemplo la población como flotante del GES de la Florida son 3.000 usuarios diariamente. Entonces, y aparte este gestor clínico tiene que mantener registros para lograr dar trazabilidad durante el periodo. ¿Ya? ¿Qué nos ayuda en esto? Que son como las tecnologías de la información. Puse las más usadas como transversalmente, que está Rayen, que es la ficha clínica de APS, Tálamos, que sería la ficha clínica del Hospital de la Florida, y otras plataformas como por ejemplo Viao, que también se implementó en la Florida, que un poco es como una ficha electrónica donde yo puedo acceder a la atención primaria, a la secundaria, etc. Y otras plataformas que, por ejemplo, es la red de telemedicina, donde se evalúan interconsultas, o FONASA. ¿Cuál es el problema de estas plataformas? Es que no todas conversan entre sí, ¿ya? Entonces hay que hacer de repente ir a mirar una u otra, dependiendo de lo que vamos a querer ir a buscar. Otro problema es que cada una de estas plataformas va a generar bases de datos en distintas extensiones y formatos, ¿ya? Por ejemplo, PDF, archivos de Excel en CSV, de hojas de cálculo, formatos Word, o sea, hay todo. Otro problema es que los mismos datos vienen en diferentes formatos, y creo que esto es algo que quizás nos ha pasado, que cuando intentamos hacer cruces, el root viene con guión, sin guión, viene con puntos, viene sin puntos, y ahí se invierte mucho tiempo en estar cambiando el formato para poder tener datos homogéneos. Lo mismo pasa con la fecha. La revisión de caso, que es 1 a 1, que hay una gran inversión de tiempo en eso, para lograr saber en qué parte del flujo va el usuario. Y esto lleva a que el coordinador G, en este caso el gestor clínico de piso, invierta mucho tiempo en pega que es muy administrativa y descuida un poco lo importante que es hacer que el usuario avance por el flujo. ¿Ya? ¿Cuál es la problemática entonces? Que hay una revisión caso a caso, hay uso de múltiples plataformas, hay que invertir tiempo en transformación de datos, y en mi hospital lo que ocurría también era que había un déficit de registro en FONASA, porque todas las prestaciones que nosotros teníamos que otorgar tenía que tener un registro de que ésta se otorgó. Entonces había una gran inversión de tiempo y un error en la manipulación de información, porque obviamente que se hace operador dependiente, o sea, cada funcionario público trabaja
poco a su forma, y esto puede generar como discrepancia en la forma de trabajar y de ingresar datos. Y en desmedro de la gestión clínica, que era lo que a nosotros nos interesa, que es otorgar una atención oportuna y de calidad a nuestros beneficiarios. Entonces ahí, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos este problema complejo de invertir muchas horas en áreas administrativas y un poquito olvidar la gestión clínica, y nos enfocamos en la unidad en intentar hacer unos procesos más eficientes que nos permitieran ganar tiempo para acompañar a nuestros beneficiarios en su viaje. ¿Ya? ¿Cómo se implementó? Ya viene aquí lo que es el uso de la ciencia de datos. Se identificaron todos los procesos que se hacían de forma rutinaria en la unidad, ya todo lo que se hace diariamente, semanal o mensualmente de la misma manera. Se hizo el análisis de los datos, de dónde se trae la información, qué tipo de información es, la extensión, el tipo, y algo que nos favorecía a nosotros era que hay como un conocimiento del negocio. Con esto me refiero a que tenemos acceso a las guías clínicas del GES, a las trazadoras, a los CAT, que son conceptos como bien específicos, pero nos permiten saber qué ir a buscar y dónde ir a buscarlo. Y luego se hizo una estandarización de los procesos, o sea, como un paso a paso. Primero descargo la data, después la filtro, después selecciono, etc. Se identificó, y después se utilizó la programación. Yo ya voy a enfocarme en lo que es los controles que estamos cargando nosotros en FONASA, pero esto se llevó a, necesitamos rescatar casos de sospecha, necesitamos rescatar prestaciones, confirmado, necesitamos cargar farmacia. Entonces se enfocó en los controles, pero la idea es llevarlo a todas las áreas que implican el trabajo en nuestra unidad. Entonces, mensualmente se extrae desde la plataforma los controles de todos los pacientes del hospital que asisten a una atención ambulatoria. Luego de esto, yo paralelamente me iba a mi plataforma FONASA para saber qué pacientes estaban activos con su GES, y porque lo que necesitaba saber era cuáles de estos le tengo que cargar la prestación de diabético, cuáles están en control por esquizofrenia, cuáles pacientes con enfermedad renal tenemos que ir a rescatar sus diálisis, etc. Y para eso fue que usamos uso de programación o de ciencia de datos. ¿Ya? Entonces, bueno, acá un poquito explicar. Eso es lo que nosotros obtenemos de nuestra ficha clínica, ¿ya? Es un Excel en formato de hoja de cálculo, me parece que es, y tenemos que ver primero, como dije, cuáles son las columnas, en este caso, que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo necesito el RUT del paciente, el dígito, la especialidad que lo ve, el día en que se vio, etc. Se hace una selección de variables. Después, si yo tengo todas mis especialidades, las tengo que separar. El bronco ve ciertas cosas, el cirujano coloproctólogo ve otra, el cirujano pulmón ve otra, entonces las tengo que ir separando por especialidad. Y luego tengo que filtrar también por el profesional, porque no es lo mismo que lo vea un psicólogo, que lo vea la matrona o que la vea el médico, entonces igual ahí tengo que ir a hacer diferentes filtros. Y así nos íbamos llenando de bases de datos chiquititas, de pulmón, de tórax, de cirugía digestiva, de farmacia, etc. Y después yo me tenía que ir a mi plataforma FONASA, que no es muy amigable en cuanto a la extracción de información, a descargar todas las nóminas de todos los pacientes que habían sido confirmados desde el 2015 al 2022, ¿ya? Y después esas datas también requieren una limpieza, que es ir a seleccionar solo los datos que yo voy a buscar, por ejemplo, solo los pacientes que estén confirmados, y después hacer una separación también por problema de salud. Entonces ahí me iba llenando de datas pequeñas. Para después darme cuenta que el root de la data 1 era distinto al root de la 2, entonces le tenía que sacar el dígito verificador, después tenía que concatenar el problema de salud con el root del paciente, y después para hacer cruce tenía que hacer, por ejemplo, utilizar un buscar B para ir cruzando datas, ir cruzando las datas y obteniendo la información. Y entraba el paciente a la oficina y uno se desconcentra y no sabe en qué punto va, y ya lleváis 3, 4 horas cruzando, limpiando, etcétera, y ya está ahí muy aburrida de hacerlo porque es pega muy administrativa, entonces había que buscar una forma de mejorar eso. ¿Cuántas horas invertimos en esto? Solamente en los controles y en las sospechas son aproximadamente 11 horas de limpieza de datos y de cruce de información mensual. Entonces, si lo llevamos a cuánto tiempo invertimos en el año, vamos a tener casi 132 horas de nuestra labor en limpieza y cruce de información. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí? Obviamente ir a muchos conciertos, disfrutar tiempo de calidad con nuestra familia o hacer deporte, entre otros, pero como yéndonos a la parte más seria, ¿qué podíamos hacer nosotros como gestor clínico? Era acompañar a nuestros usuarios, que eso era lo que nosotros buscábamos, es
citar al paciente, informar en qué consiste su garantía GES, gestionar sus exámenes, gestionar sus controles, si lo envían a una cirugía, gestionar que lo evalúe la enfermera, después que pase todo este proceso, llegar al seguimiento, que tenga todo su seguimiento, que cumpla todas sus cosas y acelerar los flujos, que eso era lo que a nosotros nos preocupaba. En general los hospitales públicos no se caracterizan por disponer de horas para exámenes, para procedimiento, para control, o sea, son escasos. Entonces teníamos que priorizar los casos y darle tiraje a nuestro flujo. Y también podíamos lograr mejorar nuestro registro y dar trazabilidad a los pacientes. Y bueno, acá está un poquito el código, sin andar como en el detalle en sí, pero igual quería mostrarlo. Lo primero que se hace en el código es, bueno, cargar las librerías con las que voy a trabajar, luego se hace esta unión de todos mis pacientes GES confirmados, y luego se trabaja lo que es los controles, ya se limpian las datas, etc. Y para cada una de las patologías de salud se hace un código que es en base a lo que yo voy a ir a buscar. Por ejemplo, acá está la unión de las nóminas Excel con los datos de mis pacientes confirmados GES, ¿ya? Yo parto con una data de 91.692 observaciones hacia abajo, serían usuarios, y 15 columnas, ¿ya? Bueno, acá hay diferentes funciones más que nada, pero acá con un RBIND se unen las datas para hacer una unificada. Con un select yo selecciono cuáles son las columnas que voy a trabajar. Un rename más que nada para cambiar nombres de columnas, eso sirve para más adelante hacer cruces de información. Luego hago un filtro porque necesito solo los pacientes confirmados, hago una transformación de fecha, porque en verdad la fecha venía en formato texto, por ejemplo, y hago una eliminación de todos los datos que yo tengo duplicados, ¿ya? Eso me genera una segunda data con una dimensión de 71.600 pacientes aproximadamente y con 6 columnas, que era lo que yo busco. Y lo mismo se aplica para los controles, ¿ya? Es más que nada, llamo mi Excel de controles del ambulatorio, selecciono cuáles son las columnas que yo realmente requiero ir a revisar, les cambio el nombre, hago un filtro para todas las consultas visitadas, porque obviamente hay pacientes que no se presentan, hay citas que quedan en espera, hay citas visitadas y yo voy a las visitadas. Y filtro los profesionales que yo necesito ir a rescatar para mis registros, que en este caso serían fono, kine, matrón, médico, psicólogo, enfermera, ¿ya? Ahí me di cuenta que el dígito verificador del root en los pacientes venía completo, así que se saca el último número y se transforma la fecha y pasamos de una data de 48.100 pacientes a 24.080 pacientes. Y bueno, el detalle después, que este se hace por cada problema de salud, pero es más que nada ir a buscar, por ejemplo, de todos mis pacientes confirmados, cuáles son los que tienen ACV, y de mis controles, ir a buscar los controles de neurología. Obviamente que en el control de neurología yo voy a tener Parkinson, epilepsia, disrafia, en kinesiología voy a tener rehabilitación, etcétera, y de todos esa nube de pacientes yo necesito saber cuáles son efectivamente los que están con un ACV confirmado de ACV. Y con una función merge se unen estas datas, luego se hace otro tipo de limpieza, selecciono solamente los que tienen cierto número de días, y lo transformo en formato numérico, luego selecciono las variables que necesito y elimino todos mis pacientes duplicados, ¿ya? Que es como el detalle en sí, no creo que vale la pena, pero es como para saber más o menos todo lo que se hacía en Excel, se pasa a un código de programación. Lo mismo se hace para el cáncer colorectal, para el cervicuterino, cáncer de mama, cáncer gástrico, leucemia, linfoma, los problemas de salud del GES. Es como la metodología similar, ir a buscar prestaciones con ciertos especialistas, visitadas, que cumplan con cierto periodo de tiempo y generar bases de datos un poquito más limpias. Puse el videito acá más que nada para mostrar que es en tiempo real, que se demora aproximadamente en realizar esta actividad. Bueno, ahí va a cargar las librerías, empieza a generar en el costado derecho de la pantalla se van generando los objetos que uno va creando, y se demora aproximadamente 1 minuto en correr este código y generar los archivos en formato Excel que nosotros podemos subir a nuestra plataforma, que es FONASA. ¿Ya? Ahí ya creo que está terminando. Sí. Y también R nos permite generar archivos en la extensión que nosotros necesitemos. Por ejemplo, acá yo necesitaba crear Excel, y ahí se ve en la pantalla cómo van apareciendo los formatos Excel de cada una de las cosas que voy necesitando.
¿Por qué R? Más que nada yo hice un diplomado el año pasado y ahí se utilizaba R, ya es el lenguaje que yo aprendí, pero sé que hay muchos más y sé que hay unos que son mucho más amigables también que R. Así que, ¿por qué R? Solo por eso. Y sí me he dado cuenta que hay cosas que se podrían hacer de forma mejor con otros lenguajes, por ejemplo con Power BI o SQL, de repente que es un poquito más amigable, pero nosotros en la unidad estamos utilizando R por el momento. Entonces, bueno, acá tenemos el producto final, que serían todas nuestras datas con los casos de usuarios confirmados GES por problemas de salud que tienen atenciones en el Hospital de la Florida, listas para cargar a nuestra plataforma FONASA, que es a través de una carga masiva, donde se sube el archivo y automáticamente FONASA, que es de las pocas cosas que se generan de forma automática en la plataforma de FONASA. ¿Cuánto tiempo nos lleva? 1 minuto en correr este código. Y tenemos ahí al coordinador o al gestor clínico que está un poquito muy atareado con muchas cosas administrativas, pero ahora está listo para trabajar en lo que realmente importa, que es la gestión clínica, movilizar los usuarios, que ellos vayan a través de este flujo y que se haga de una forma con empatía y humanizada, ¿cierto? Que es como que el usuario del sector público tenga un acceso oportuno a una atención de calidad y humana, que cierto en el sistema público de repente escasea. ¿Cuáles son las ventajas de la programación? Ya a modo de cierre, ganamos tiempo para lo que, sin ser majadera, pero ganamos tiempo para lo que realmente nos importa a nosotros que somos profesionales de salud, que es guiar a nuestros usuarios en su viaje, disminuir el error humano, porque la programación evita a que tú, así en vez de poner un filtro, pongas 3, eso no va a pasar en una programación. Mejora de registro, permite la trazabilidad, también nos ayuda con los ingresos hospitalarios porque muchas de las prestaciones en salud son pagadas. Ahora la mayoría se paga a través de GRD, pero también hay prestaciones que se pagan a través de GES. Si nosotros no generamos registro, no hay pago de atención. O sea, si entregamos ayuda técnica, si se programan cirugías, si se generan atenciones y no se registran, no se hizo, no se registró, no se hizo. Entonces, en procesos eficientes y auditables. Acá podemos ver el paso a paso en un código, cómo se hizo, y eso va a quedar auditable siempre, podemos ir a buscarlo. Y nos ayuda con la gestión clínica, como dije ya muchas veces. Aplicabilidad, yo lo llevé a un área en particular, que es mi área donde trabajo, que es el GES, pero puede ser para generación de reportes, para envío de correos automáticos, para visualizar y ayudar en la toma de decisiones, para realizar seguimientos, para identificación de cuellos botellas, porque este programa permite hacer proyecciones, comportamiento en el tiempo, estadística y también para evaluar procesos, como resumido. Y que eso, bueno, yo soy salud pública lover, en mi área me gusta y voy a estar aquí lo que el tiempo me permita, así que los invito a que tratemos siempre como de buscar mejorar. En el sistema público siempre va a haber un no, es un sistema hostil, el recurso humano no es todo humano y empático, así que creo que con cambios chiquititos podemos generar ahí como hartas mejoras. Eso Pablo. Vale. Muchas gracias. Hoy súper interesante la experiencia. Hay un elemento que yo quiero destacar, de ahí después para abrir el micrófono, digamos, al resto de las dudas o preguntas que puedan tener, es que lo hemos conversado las personas que están en el curso y han visto las primeras sesiones, es que, claro, más allá del programa o del código, ¿ya? O del lenguaje de programación, o la solución que se utilice, que hay algunas que son más prehechas, que no hay que escribir código, algunas versiones que son como arrastrar y soltar, cosas. Eso es un problema técnico, pero que tiene que dar cuenta de una solución a un problema de negocio, si quieren llamarlo así, ¿ya? A un problema real que al resolverlo va a agregar valor, ¿ya? Va a solucionar un problema. ¿Cómo lo solucionan? La verdad es que hay infinidad de formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la programación, ¿ya? Pero hay muchas más, ¿ya? Entonces, es súper importante que exista un pensamiento. Por eso, a veces la gente, bueno, tal vez, no sé si alguna vez las personas que quizás están más metidas en el tema de informática, siempre ha estado este tema de que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas y las personas van a quedar sin trabajo. Entonces, cosas así. La verdad es que posiblemente algunas funciones, algunos trabajos que son altamente automatizables van a quedar, o más que quedar sin trabajo, van a tener que cambiar
su trabajo. Em, pero se necesita de alguien que tenga un pensamiento detrás, un pensamiento crítico, que pueda analizar, que pueda levantar la información y que pueda ver, oye, decir, aquí necesitamos hacer algo. Eh, y ese algo, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Ah, ok, esto lo podemos hacer de esta forma. Entonces, la idea de poder tener acá a Valentina a mí me pareció súper interesante, porque Valentina es una persona que está inmersa, trabaja en un hospital público, en donde claramente no es que haya una unidad como de desarrollo, así, de programación. Y de hecho, probablemente, más allá de informática, pero informática se tiende a relacionar mucho más como con infraestructura, a que los sistemas funcionen, pero no necesariamente a desarrollar este tipo de instancias. Entonces, las personas que realmente están ahí en el día a día y que conocen el negocio, que conocen lo que tienen que hacer, son las personas que detectan los problemas. Y bueno, entonces Valentina detectó un problema que gastaba muchas horas en generar estos reportes, que además es un reporte que se hace de forma periódica, son todos los meses y que en general siguen una misma rutina. Entonces, cuando ocurren esas cosas, la verdad es que esas instancias son bastante eh, automatizables, ¿ya? Y por tanto, sacar esa actividad manual a llevarla a algo automático, eh, no solo tiene un tema probablemente eh, de reducción de tiempo destinado a eso y por tanto el costo de oportunidad que eso conlleva, sino que además a evitar errores, ¿ya? Porque posiblemente estas cosas que se hacen habitualmente es copiar y pegar, copy-paste, copy-paste. Entonces, el copiar y pegar muchas veces introduce una probabilidad de riesgo en copiar y pegar mal, digamos. Po, ¿ya? Hemos visto el año pasado, creo que fue, o antepasado, eh, voy a poner el número, el año 2019 o 2020, porque esto puede que lo vean después, eh, hubo un tema en Inglaterra, cuando gestionaban pacientes de COVID, que se les perdieron así como 200.000 pacientes, una cosa así, porque básicamente se les corrió la fila del Excel. Eh, lo cual es gravísimo, digamos. Em, pero eso pasa así entre nos, pasa todos los días en los sectores, así, uy, no copié. Em, pero eso puede ser un problema grave, depende de lo que estén haciendo o si no son capaces de detectar ese error. Entonces, el introducir ciertas automatizaciones con ciertas validaciones, etcétera, em, genera ciertos elementos de calidad respecto a completitud, a calidad, a validez del dato, que haciendo esta actividad manual no podría generar ese riesgo o ser más costoso en tiempo, digamos, y preocupación. Así que, oye, súper interesante, Valentina, la experiencia. Em, Gracias. Acá preguntan, pero ya respondiste a lo acá. Si han tenido problemas con que se rompan el código por actualización de paquetes. No, no, no hemos tenido ese problema, en realidad son... No, no, no ha sucedido. Esperemos que no suceda. Ya, perfecto. Y también pregunta si las bases de datos las pueden obtener ustedes o se las manda alguien más. Las bases de datos las genera la plataforma del hospital diariamente, semanalmente y mensualmente. Entonces, algunas las extraemos nosotros, algunas están disponibles en carpetas compartidas. Perfecto. Oye, Pablo, ¿Sí? sí. Bueno, primero quiero felicitar a Valentina, súper clara la exposición, me encantó. Gracias. Y bueno, yo soy Diego Alcocer, soy cirujano maxilofacial y trabajo en el Hospital Provincia Cordillera. Y, y bueno, hace un rato atrás ya estoy por primera vez en mi vida metiéndome en temas como de gestión pública, cosas así, a través de proyectos. Y, y en tu exposición me vi, era yo el que estaba ahí, como, oye, problemas con plataformas, eso es lo que me quita el sueño hoy día. O sea, yo sentí que eso le pasa a todo el mundo, todos los que nos metemos, todos los que estamos iniciando este camino, era exactamente lo que era Valentina. Además me encantó partir por el flujo, sí, sí, yo soy el doctor acá, mira, esto me pasa a mí, sí, aquí el tiempo, sí.
Ya, entonces te felicito, súper bien graficado todo. Entonces la primera pregunta que me salta es, cuando hablaste de las plataformas, ¿qué es lo que a ver si me pueden responder esta duda, porque me apareció ahora, y es que yo hablaba de que estas plataformas tienen que ser interoperables, o sea, tenía que haber interoperabilidad. Eso es lo que yo entendía, desde mi mínimo conocimiento. Entonces, en el hospital me dijeron, no, si la interoperabilidad es mucho más complejo. Estamos buscando la integración. Entonces, por favor, si aquí en la mesa de todos los que nos levantamos temprano hoy día estamos conectados, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre integración e interoperabilidad? ¿Es un tema como parches más, parches menos? ¿Software más, software menos? ¿Por dónde va la cosa? A ver, ¿cómo la entiendo yo? Es que la integración está más cercana a que dos o más sistemas estén como embebidos uno dentro de otro, ¿ya? Como que formen una parte como integral. Sin embargo, o por otro lado, la interoperabilidad tiene que ver con dos o más instancias que cada uno tiene sus formas de hacer su vida, por llamarlo así, y que se comunican entre ellos a través de ciertos elementos que son conocidos y que están, entre comillas, que están protocolizados y que tienen un estándar. Entonces, A le envía a B algo que B sabe que tiene que responder y eventualmente B le devuelve algo a A. Pero estos dos son sistemas que son aparte. En cambio, los que están integrados, muy posiblemente tiene que ver con que entre ellos haya una relación más allá del envío de información de datos y que puede haber sobreescritura o escritura de un dato en el otro, sino que están como metidos dentro. Es como un módulo de. Me queda súper claro. Pablo, ¿Sí? Víctor por acá, si puedo Hola. aportar Por al supuesto, concepto. Víctor, tú eres el experto. No, para nada, solamente con un poco de conocimiento. Hola Diego, ¿cómo estás? Oye, Valentina, Hola, Víctor. felicitaciones. Mira, muy similar a lo que indica Pablo, lo que tiene que ver con conceptos de integración e interoperabilidad básicamente es con la profundidad y los estándares, ¿sí?, con los que se arma una pieza de software que conecta con otras piezas de software, ¿ya? Y en este contexto, normalmente se dice que las integraciones son punto a punto, uno a uno, y muchas de esas veces existen relaciones de confianza entre los sistemas, porque no necesariamente tiene que ser hablando un poquito más técnico, con APIs disponibles, ¿ya? O servicios web que te permitan conversar. Probablemente hay esquemas de integración que son mucho más sencillos, por socket, o sea, no sé, una infinidad de elementos de integración que no tienen mucha complejidad. En cambio, cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de canales de comunicación, APIs disponibles por medio de tecnologías, pueden ser REST, Web Service, XML, etc. Hay distintos mecanismos y métodos, pero que hablan en torno a un estándar. Entonces, cualquier fuente de información disponible para conversar bajo ese estándar es capaz de enviar o recibir información, lo cual radica en la importancia, por supuesto, de esta orquestación y orgánica que hay tanto dentro de los sistemas informáticos o legados de un hospital o red de salud o fuera de la misma. Eso. Perfecto. Gracias, Víctor. Oye, Valentina, Disculpa. acá. Espérame. Perdón. Acá Sí, Valentina perdón. están mandando una felicitación a Valentina. No puedo dejar pasar eso. Él encontró súper buena, Christopher, la charla. Ya, Diego, por favor. Ya, gracias. Oye, entonces, yo entendí que el problema de mi hospital era que ellos necesitaban una cierta cantidad de datos mínimas justamente para darle check y para que esas prestaciones sean cobradas. O sea, ellos querían saber que el paciente ingresó por este canal y querían tener el número, el root, esto y que se hizo tal acción, porque finalmente eso se va a traducir en algún cobro en alguna parte. Entonces estos datos de Excel son los mínimos que yo tengo que tener cuando yo converse con este otro software, con otro...
Y por eso hablaban ellos entonces de integración, entiendo. Ahora, integración e interoperabilidad no para entenderlo mejor, ¿una es una escala más grande que el otro? ¿O son dos cosas que son diferentes? Porque en una hablábamos de que conversen y en la otra que los mismos datos estén presentes en los distintos lados. Entonces, ¿son dos cosas distintas? ¿Es una fase más profunda que la otra? Hola, Diego, pues, o sea, el concepto como tal no lo manejo tan específicamente, pero lo que yo sí veo en el hospital, por ejemplo, es que cuando desde APS, Rayen, derivan una interconsulta, la interconsulta, bueno, aparte de cargarla en la plataforma FONASA, la tienen que derivar al Hospital de la Florida a un especialista para que se integre, que es lo que habla ahí el informático cuando yo le fui a preguntar. Necesita ciertos datos mínimos, que es lo mismo que tú dices, root, teléfono, serán unos 5 datos mínimos, y con eso el sistema Thalamus valida esa información y cae la interconsulta en nuestro sistema, porque muchas veces llega el paciente de la APS y me dice, fui al consultorio y tengo hace 2 meses una interconsulta y no me han llamado, y yo voy a la ficha clínica y la interconsulta no está. Entonces es porque hubo ahí un problema de integración de información y lo mínimo que pedía el hospital no lo cumplía la interconsulta que se generó desde el sistema Rayen y quedó en la nebulosa. Entonces, más que nada, ahí yo entiendo el concepto de integración, que son como de interfaz, lo que me explicaba a mí el informático del hospital digital. Gracias, Valentina. hola, soy Michael Amaro. Quizás, buenas tardes, o sea, buenos días. Hola. Quizás un poquito respondiendo a Diego y haciendo quizás una visión súper simplista de todo lo que explicó Víctor en los términos, pero si lo queremos ver de una manera quizás algo más simple, la interoperabilidad tiene que ver, o casi siempre se habla con que los o sea, con que los sistemas pueden interactuar. Entonces, casi siempre se habla de interoperabilidad entre los sistemas. Y se ocupa integración para cuando ya bajamos un nivel más que tiene que ver con los datos, el intercambio de los datos y cómo lo hacemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el tema de Valentina, posiblemente ella no interopera con FONASA, porque FONASA no tiene disponible. Entonces, eso es entre sistemas. Pero, por ejemplo, sí entiendo que a nivel más básico, APS y el hospital sí tiene interoperabilidad. Y ahí viene la integración, porque ya sabe cuáles son los datos que ella necesita para obtener parte de esa información. Y la manera también de cómo comunicar esos datos. Sí. No sé si Leonardo quería mencionar algo. ¿Está por ahí? ¿No? No, solo se quedó el micrófono abierto. Claro, tiene que ver con que cuando están integrados, lo que se busca es que funcione todo como un uno, y cuando interoperan, significa que cada uno funciona por aparte, pero se logran comunicar y trabajar. Es más compleja la interoperabilidad posiblemente que la integración. ¿Ya? Oye, yo tengo otra pregunta, no sé si puedo, no es que quiera cambiar el tema, está interesante, pero que tiene que ver un poco con estas iniciativas y los roles de profesionales, gestores, que probablemente dentro de sus unidades hospitalarias y sus equipos disponibles en el hospital no tienen la capacidad y ni las herramientas, ya sean de código abierto, sin gratuito, etcétera, pero básicamente la potencia de una herramienta, de un equipo para poder trabajar con estas herramientas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo resuelven hoy día? ¿Se solicita al departamento de informática hoy? ¿Sabéis que mira, ahora yo voy a empezar a ocupar estas herramientas porque estoy haciendo gestión a otro nivel y necesito que el equipo que me tienen asignado tenga otras características? ¿O lisa y llanamente, y lo pregunto súper abierto, ocupan equipos personales para hacer este tipo de cosas? Muy buena pregunta. Pablo, ¿se puede, se puede interactuar? Pablo, levanta la mano. ¿No? Me da permiso. Oye, Víctor,
que sabéis que es súper buena la pregunta, súper buena, porque estábamos justamente, tuve una reunión de equipo de laboratorio de innovación de mi CRS HPC con el equipo de innovación de Talca. Y esto gracias, Pablo, al laboratorio de gobierno, la Fran Garretón, Carretón. que, oye, dice, oye, tú hiciste el curso y yo conozco a otra persona que hizo el curso de otro hospital y están hablando de cosas parecidas, los pongo en contacto, y ahí es donde las redes de estas cosas son maravillosas y se producen estos intercambios. Entonces tuve la oportunidad de conocer de la experiencia del hospital de Talca. Entonces me pasa que cuando yo voy a la reunión de mi hospital me dicen, ya Diego, está súper bueno tu software, o sea, claro, tu software de referencia contra referencia para la lista de espera de terceros molares, que son mis fanísimos, ¿cierto? Mi tema. Entonces me dice, y tenemos que hacer la integración, pero ahí que la verdad es que el equipo de TI está full, y está full con otra agenda. Entonces no tienes ni una posibilidad ni siquiera de entrar con tu tema. Entonces digo, bueno, y yo que soy un profesional de un área nada que ver, maxilofacial, me estoy motivando, quiero generar desarrollo para mi hospital, y me tengo que poner a la cola que quizás no tengo ni siquiera idea para cuándo. Entonces el hospital de Talca me contaba su experiencia y me decía lo mismo. Entonces dijo, ¿sabéis que nosotros logramos levantar unos fondos y nos contrataron al equipo de innovación 2TI, específico para el desarrollo de todas las cosas que se nos fueron ocurriendo? Porque si no, no había para cuándo. Entonces yo siento, Víctor, que estáis dando en el callo, en el sentido de que el funcionamiento del hospital con todos sus software, con todas sus cosas, tiene un equipo de TI que ya no da abasto. En general, además, uno no sabe, debe Disculpa, haber... Diego, cuando llegaron saturados. No es Claro, que ya no no, esté dando están abasto. locos, y están tratando de Nunca entender dieron abasto. pulso, sí, y están tratando de entender pulso, que parece que todos, yo lo he escuchado 1000 veces, es un programa súper difícil, que nunca le ha hecho un toque, que ya se quedó de modé, hoy día debería ser todo web, y son otros códigos, son otras cosas, bueno, pero aparte de todos esos problemas, en el fondo a mí como nuevo en esta área, lo primero que me llama y me asalta, ¿no es cierto?, la duda es que heavy, que, oye, se necesitan enfermeras, se necesitan médicos, loco, necesitamos TI para poder seguir desarrollándonos, porque si no, no lo vamos a lograr. Bueno, en general, la carencia de TI es un tema cross-industria, ¿ya? Y sobre todo hoy día de que los TI, a mi juicio, me puedo estar equivocando y tienen tomate si quieren, están muy sobrevalorados respecto al nivel de, ¿cómo se llama?, de expertise o de madurez en términos de categoría, un TI junior, senior o medio. Hoy día un junior, a mi juicio, está muy sobrevalorado. Pero eso es whisky otra botella, lo podemos conversar en otro momento. Pero mi mirada o la pregunta iba relacionada a estos intraemprendedores que están dentro de los hospitales y que OSL, por supuesto, fomenta y le entrega herramientas para que se desarrollen. Sin embargo, creo entender, por lo que conocemos de salud pública, de que efectivamente se encuentran con una muralla técnica, ¿sí?, y tecnológica en términos de equipos asignados a su quehacer, porque por supuesto su rol es un rol clínico y no necesariamente, ¿cómo se llama? Y no necesariamente informático, por lo tanto la categorización de los equipos que ellos tienen disponibles no tienen este poder de cómputo, ¿sí?, o capacidades para ocupar este tipo de herramientas. Eso es uno. Entonces, como resultado, y con lo resiliente que es el ente emprendedor público, y quiere seguir y quiere mostrar un caso de éxito, ocupa equipos, normalmente, no digo que todos lo hagan, personales. Entonces ahí entramos a otro tema que tiene que ver con la privacidad, el uso y la seguridad informática y la seguridad de los datos, ¿ya? Porque empezando a ocurrir todo esto en equipos personales, ¿sí?, y dejando, sí, Eva, me refiero a PC, tarros, en general a computadores, ¿sí? Entramos a un tema de uso de los datos de manera privada y sensible en un equipo personal, que entonces empezamos a transgredir todo este tema de la seguridad de la información, ¿no? Sí, sí, Víctor, es un tema súper importante. Y claro, va a depender de cada institución cómo lo aborde, pero también pasa mucho que habitualmente este tipo de cosas
o sea, no este en particular como lo que presenta Valentín, eh, sino que temas de, ¿cómo llamarlo? Como de diferenciación o de que yo te proveo ciertos recursos para que puedas hacer lo que quieres hacer, em, no necesariamente está alineado, ¿ya? Pero Claro. tampoco está alineado muchas veces los objetivos estratégicos de las instituciones alineado con con lo que necesitan los pacientes, como tampoco están alineados con lo que los equipos clínicos necesitan, como tampoco están alineados. La verdad es que tiende a ser, no siempre, pero muchas veces un poco desorganizado. Entonces como que los hospitales andan, así como, ¡ah! ¿Cachai? Y también las otras instituciones públicas, como que andan, y entre medio salen cosas buenas, entre medio salen cosas malas, pero tienden a no tener una estructuración, una planificación que uno diga, oye, aquí hacemos esto por A, B, C, ¿cachai? Hacemos esto, ¿cachai? Tratan de, o sea, no tratan, pero también están limitaciones, porque obviamente el tema, por ejemplo, de los computadores, está el tema de que habitualmente son compra masiva, así que vamos a comprar 2000 Claro, computadores, claro. Sí, y obviamente comprar un estándar que al 95% de la gente le sirve posiblemente, y el otro 5%, bueno, hará lo que pueda con lo que tiene y tendrá que valerse otro sistema. Entonces, también tampoco existe ese pensamiento estratégico a nivel central, en donde digan, oye, ¿queremos utilizar realmente los datos como queremos utilizarlos? Eh, Porque tal vez sea necesario entonces que haya que potenciar ciertos equipos técnicos me refiero a personas, a fomentar competencia, a tratar de capacitar a las personas, armar equipos de desarrollo o elementos de ciencia de datos, de control de gestión, análisis, de business intelligence o cualquier cosa, pero que exista esa lógica y por cierto, que esa lógica se acompañe de darle las herramientas suficientes para que puedan hacerlo, digamos, porque está bien hacer un super modelo de Machine Learning donde quiero analizar todas las cosas, pero claro, dejo corriendo el código y lo tengo que dejar el fin de semana para que me dé el lunes cuando llegue. Claro, ¡uy! ¡Oh! no, imagínate No me el domingo dio, no me en la dio, tarde. error, ¿cachai? Entonces, Exacto, exacto. El domingo a la tarde das cuenta que tuvo un error, te equivocaste en una sí, pues, comilla, algo claro. así, ¿no? Entonces, habitualmente estas cosas tienden a ser más individuales en general por la falta de estructura. Y también eso es importante, pero aquí hay varias formas de abordarlo. Antes de darle la palabra a Diego y a Francisco. Eh, Porque uno puede... ¿Cómo surgen las cosas? Surgen por varios lados. Surgen porque llegó una persona a nivel central, una jefatura, y tiró un lineamiento y bueno, y el resto de la gente trata de hacerlo. O porque hay una masa crítica que quiere hacer cosas y el de arriba, bueno, tendrá que hacerlo. O por lo menos ponerlo sobre la mesa para conversarlo y ahí seguir adelante. O sea, puede ser un cambio de arriba a abajo, pero lo que tiende a ser más provechoso en general es que sea un cambio de abajo hacia arriba. Eso tiende a dar más sostenibilidad y más soporte muchas veces. Ahora, el problema es que las personas que están abajo a veces no saben lo que pueden hacer o cómo se pueden estructurar y ese tipo de competencias. Entonces, quizás tampoco hay una solicitud, esto no significa que la gente se vaya a paro ni cuestiones así, significa que haya una necesidad a Claro. resolver y que la tengan que elevar a sus instancias respectivas. Esa instancia respectiva puede ser hasta llegar a niveles altos, digamos, a nivel nacional me refiero. Y de tal forma de decir, oye, aquí parece que hay algo interesante, ¿por qué no lo abordamos? Entonces, no existe masa crítica, siento yo todavía, de gente que esté abajo, que haga la pedida para arriba. Y por otro lado, los que están arriba están como un poco distantes de los que están abajo, entonces como que no entienden muchas cosas. Entonces al final, como que los de abajo suben un poquito y los de arriba bajan un poquito, y entre medio queda una nebulosa un poco extraña, en donde, bueno, pasa lo que posiblemente pasa en muchos países, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en donde el servicio público
tiende a ser un poco lento, muy burocrático, no alineado con los intereses de las personas, y a personas me refiero a los funcionarios y también a los pacientes. No introducen tecnología, la innovación es un elemento que tiende a ser en general más anecdótico que una forma de introducirla en los procesos. Claro. Y en definitiva lo que ocurre es que empiezan a nacer como pequeñas unidades o personas que empiezan a generar cosas. Y mi expectativa al menos es que haya tanta necesidad así como dando vuelta que genere un cambio hacia arriba, porque de un cambio de arriba hacia abajo en general tiende a ser más lento, más difícil, está embebido en una serie de otras situaciones que no son de salud necesariamente, que tienen que ver más con política, si quieren llamarlo, especialmente en el sector público. Entonces ahí la cartera como de proyectos, las prioridades, la verdad es que no necesariamente son los que los pacientes necesitan. Entonces, pero una cosa interesante es que aún así se pueden hacer muchas cosas y que pueden generar valor a nivel interno. Y ahí también un elemento que es potente y que es parte también de la ciencia de datos. Esto es para ligarlo con el bootcamp de ciencia de datos, porque esto no es una conversación así como de la vida. Es que un elemento clave para las personas que se dedican a este tema o que quieren dedicarse o que están introduciéndose en este tema es justamente la comunicación, ¿ya? O sea, la comunicación no es solo, eso también tiene que ver con gestión de proyectos y otros elementos, pero no es solo comunicar mi resultado del modelo o del resultado de mi código. Ah, sí, así como Valentina generé como 20 archivos. Ya, perfecto. Eso es una forma, es algo que hay que comunicar, por cierto. Pero también hay otro nivel de comunicación que quizás es más importante, que tiene que ver con un nivel quizás más estratégico, táctico estratégico, en donde decir, oye, todo esto estamos trabajando en esto, nos dimos cuenta, que es lo mismo que hablaba Valentina, que nos dimos cuenta que gastábamos prácticamente un día completo, una jornada laboral completa, si uno suma, qué sé yo, el cafecito de la mañana, el cafecito de media tarde y el almuerzo, está ahí un día completo moviendo archivos para arriba y para abajo, ¿cachai? Entonces, realmente queremos eso, que un funcionario público haga todo el día mover Excel para arriba y para abajo, cuando lo podemos hacer en poco tiempo y ocuparlo en otra cosa. Y por tanto, tiene que ver con una comunicación hacia afuera, de decir, por un lado, oye, estoy generando estas cosas que agregan valor per se, digamos, pero además estar comunicando cómo está resolviendo un problema y cómo está agregando valor y que realmente eso es valioso. Y de esa forma, en algún sentido, empezar como a acumular poder, comillas, para poder generar cambios, digamos, y ser una especie como de evangelizador interno, en donde otras personas se empiezan a sumar y decir, oye, esto parece interesante, oye, me gustó esto que estáis haciendo, ¿por qué no hacemos esto? Etcétera, etcétera, y empezar a generar estos elementos de, de masa crítica que hagan mover un poquito la aguja e introducir estos temas en la estrategia interna de las instituciones que tienden a no ser, habitualmente la colocan así como en sus proyecciones, en sus páginas web, en sus planificaciones estratégicas, vamos a utilizar datos, vamos a hacer bla, 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 pero a la hora de la verdad, no hay, ¿cachai? Entonces, yo creo que esto es un elemento interesante de poder hacerlo, creo yo. Francisco, antes de Diego, porque Diego ya tuvo para darle a Francisco la oportunidad. Sí, hola Paula, hola Hola. Valentina. Primero que todo, felicitarlos por la excelente iniciativa, la excelente presentación. También al resto de los participantes que han estado acá hoy día, han hecho muy buenas preguntas. Y me gustaría complementar en base al área donde yo tengo expertise, más o menos la visión que he visto en relación a lo que se ha comentado respecto a la integración y la interoperabilidad. Bueno, yo he visto que en base a cambios muy pequeños o
por ejemplo, implementaciones muy pequeñas se logran grandes resultados, ¿ya? Como ley de Pareto de el 20-80, más o menos, o el 20-80, 80-20, con 20% de implementación ya se logra el 80% de resultados, ¿ya? Que es más o menos lo que comentaba Pablo recién. Y por otra parte, lo que le quería comentar era más o menos lo dificultoso que puede ser como estandarizar o hacer esta interoperabilidad o integración de sistemas, ¿ya? Que simplemente como para mostrar así como que puedan visualizar algunas cosas, en este minuto hay cientos de códigos de programación, cientos de plataformas, muchísimas plataformas, muchísimas tecnologías, y efectivamente es muy difícil que dos personas, por ejemplo, desarrolladores, puedan abarcar todo lo que tiene que ver con una estandarización más amplia de sistemas, ¿ya? Entonces, probablemente, aunque aparezca, por ejemplo, haya fondos y puedan, de cierta forma, disponer de algún grupo de profesionales, por ejemplo, 2 o 3 personas, probablemente igual se queden cortos con el tema técnico. Porque, por ejemplo, en este minuto yo diría que en roles de TI deben haber al menos unos entre 30 o 50 roles distintos en especialidades, ¿ya? Entonces, esas 2 personas o 3 personas probablemente no vayan a abarcar todas las capacidades que se requieren para implementar un buen proyecto. Y efectivamente ahí está el tema que se mencionaba, de que puede estar sobrevalorado una persona porque efectivamente no tiene todas las capacidades. Entonces, generalmente en los proyectos de integración y estos de gran envergadura, hay otro tipo de profesionales que ya también se empiezan a involucrar, que son, por ejemplo, los arquitectos de sistemas, que hacen toda la arquitectura, que son como los planos de la integración. También están los diseñadores de sistemas, y hay administradores de base de datos, administradores cloud, administradores de redes, distintos stacks de desarrollo, que va a ser como el conjunto alineado de tecnologías. Pero imagínate que en este minuto el lenguaje de programación, como yo diría que los más comunes deben ser DIA, ¿ya? Y son distintos, y efectivamente la expertise de una persona junior, que puede ser mucho más económica, es muy baja en relación a lo que es un especialista, que puede tener 7, 8 años de experiencia en el rubro. También depende, porque todo el contexto, lo que se hablaba el otro día, el contexto de los datos, el entendimiento más o menos de esto que hablaba Pablo, como el modelo de negocio, los procedimientos, cosas así, no es fácil la intercomunicación entre un equipo técnico que pueda entender realmente el requerimiento con personas que están involucradas. Y entonces, en primer lugar, esto de que personas del área de la salud se involucren, entiendan el mundo de las TI, es fundamental para que de cierta forma se puedan captar bien todos estos requerimientos, estos requisitos de implementación. Y por otra parte, que el mundo TI tenga experiencia en el rubro específico, también disminuye la probabilidad de riesgo en base a 3 como dimensiones principalmente, que es la dimensión de que se logre la calidad deseada, hablando de las funcionalidades no solamente como específicas, sino que de largo plazo también, de que el sistema funcione en el tiempo y haya un soporte, de que si se cae el sistema sea robusto, que no se borren los datos, la ciberseguridad y cosas de ese estilo. Por otra parte está el tema, la otra dimensión es el tema de los costos, que generalmente cuando uno a veces no hace bien esta como planificación, el tema de los costos se disparan, pero muchísimo, y los tiempos también. Entonces, me ha tocado ver muchos proyectos que han quedado como a medias. También hay tantos métodos de cómo coordinar estos proyectos, cómo implementarlos. Están todas estas metodologías ágiles, como Scrum, están metodologías más estructuradas. Algunos profesionales del área de las tecnologías de la información no logran identificar cuándo una metodología es buena y no. Por ejemplo, para proyectos más estructurados, cuando las tecnologías son mucho más maduras, metodologías del estilo Waterfall funcionan bastante bien, como implementación de una ERP y cosas de ese estilo. Y cuando son desarrollos más de innovación y cosas así, las tecnologías que son más como de desarrollo ágil funcionan bastante bien. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que hay una complejidad
que esa, se requiere personas que tengan experiencia en, en el área de implementación de tecnología, que puedan también aportar con su conocimiento para la implementación de este tipo de proyectos que no son menores los desafíos, ¿ya? Entonces eso es lo que les quería comentar y bueno, encantado también yo de, si algún minuto alguien quiere como profundizar en algún tema, alguna tecnología en especial, ya sea ofrecer compartir algún caso que pudiera hacer, ya sea como una presentación de este estilo, cosas de eso, o algo como más individual, personalizado, yo encantado de poder como comentar mi experiencia respecto a todos estos temas, con el fin de aportar a la comunidad también, de que puedan de cierta forma eh, quizás aportar con esta experiencia, con esta idea y lograr que se logren mejor los objetivos. Ujú. Perfecto, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. No, Les quiero gracias. mostrar, por mientras, tuve que quitar un poco la pantalla, vale, de compartir. Eh, recuerden que algo que este es el repositorio, el GitHub, donde tenemos el curso y todas las clases, o casi todas las clases hay que decir, porque hay algunas que todavía no están subidas, porque las vamos a ir subiendo en la medida que la gente vaya como avanzando en ciertas cosas, pero están prácticamente todas por ahora, por lo menos los primeros módulos. Entonces hay un módulo, de hecho lo hablamos en el primer módulo, en la sesión, una de las finales, en la sesión número 5 del módulo 1, que es análisis de prefactibilidad y valor público, ¿ya? Acá en esa sesión hablamos respecto a lo que estamos haciendo ahora, porque está bien hacer código y todas esas cosas, tratar de llevar proyectos, pero en definitiva hay que ver qué tan factible es de llevarlo adelante, ¿ya? No solo desde el punto de vista técnico, o sea, de que tengo el computador suficiente para hacerlo, o que tengo una silla, o que tengo una cosa así como un elemento material, sino que lo que hablábamos antes, lo han mencionado varias personas, que realmente haya el interés de hacerlo de respecto a la jefatura, al tomador de decisiones, etc. Entonces, yo recomiendo mucho esta es una clase que habitualmente es como subvalorada muchas veces. Y la gracia, esta es una gracia muy potente que tiene que ver con cómo se diseñó este curso de ciencia de datos, porque probablemente si se van a otros cursos de ciencia de datos, les van a enseñar a programar. Y quizás les van a enseñar a programar muchas más cosas de lo que acá enseñamos, ¿ya? En realidad uno puede empezar a programar y nunca termina de aprender, básicamente. Pero acá la lógica no está en que seas un ultra experto programando, porque para eso ya habrá tiempo y hay una infinidad de recursos disponibles por todos lados. Esto es básicamente tener como una guía donde dan los tips. Algunos profundizamos bastante, en otros no tanto, pero el tema es saber cuándo utilizar qué cosa es. Yo creo que eso es lo realmente que aporta valor como funcionario público, así como Valentina. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque podría hacer otra cosa. Podría hacer, bueno, voy a hacer un programa que, no sé, me saque números porque me gustaría nomás, ¿cachai? ¿Qué sé yo? O que me dibuje algo, cualquier cosa. Pero no, es como entender un problema, cómo ese problema entonces es valioso de alguna forma, para quién es valioso, si realmente está o no en la agenda de esas personas que yo tengo que tocarle la puerta como para decir, oye, esto es importante. Y decir, bueno, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo puedo desarrollar una solución que pueda ayudar a resolver ese problema? Ya sea total o parcialmente, pero cómo ir para allá, ¿ya? Y además, cómo generar estos elementos de colaboración y de comunicación. Entonces, en el módulo 1, esta clase es re importante, así que las personas que están en el bootcamp no se la salten y véanla con calma, lean la documentación que está adjunta, que es necesaria y súper interesante. Y por otro lado, hay otro clase que yo creo que está muy relacionada a eso, que me parece que está en el módulo 2.
Sí, el módulo 2, la primera, está ligada con la última del otro, que es como definir problemas y objetivos, ¿ya? Porque, claro, uno puede programar, como les decía, muchas cosas y tirarse ahí a hacer 20.000 cosas, pero, pero créanme que a veces, no, corrijo, no a veces, la, la gran mayoría de las veces, haciendo pequeños cambios, tienen un gran impacto, ¿ya? Y además, en instituciones que no están habituadas a estos elementos de tecnología, eh, hacer grandes proyectos es absolutamente ficticio. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir de que vamos a transformar esto. No. Tienen que haber pequeños. El problema es tan grande que hay que abordarlo de a poco. Entonces, eh, si toman estos pequeños problemas, así como lo hizo Valentina, ¿sabes qué? Yo gasto un día completo en tomar todos mis Excel para generar una cosa que tengo que hacerla porque es normativa. Perfecto. Y hacemos. Después habrá otro proyecto donde se pueda replicar algo, decir, oye, hagamos esto, hagámoslo acá, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí yo le quiero hacer una pregunta a Valentina. Es cómo en tu área, en tu unidad me refiero, o en tu alcance dentro de la institución, vieron esto. Te vieron así como un bicho extraño, así como, ¿qué estáis haciendo? Lo vieron algo así como, ¡ay, qué bueno que lo estamos haciendo! O dijeron, ¿sabes qué? En realidad paso, así como, está bien que lo hagas, pero en realidad yo sigo mi camino, no me importa, digamos, lo que está. ¿Cómo ves tú esa llegada al resto de las personas, este elemento de comunicación, respecto a esta iniciativa de poder automatizar esta generación de reportes de IGES? Sí, bueno, dentro de la unidad, sí tengo que agradecer mucho a mi equipo de compañeros y a mi jefatura porque siempre me han apoyado en las ideas como locas, pues esto de innovar. Yo dije, chiquillas, podemos trabajar en esto, nos va a dar tiempo para lo importante. Nos distribuimos como para darme tiempo a mí y a mi jefa de poder generar un código, tener el conocimiento de negocio, que yo creo que es lo más importante, que un TI nunca lo va a tener, o sea, solo lo va a tener tú, que eres el especialista en tu propia área. Entonces, dentro de la unidad fue como recibir harto apoyo de mi equipo. Y después algo muy bonito que pasó también, que sentí como que se democratizó este conocimiento de un código, porque yo mostré el código a nuestras digitadoras, le expliqué más o menos cómo habíamos hecho el reporte para obtener el producto final, y ellas mismas agarraron ese código y lo llevaron a lo que ellas van a buscar, que son cosas distintas a las que vamos a buscar nosotros. Ellas necesitan cargar cirugías, necesitan cargar IPDs, que son documentos de confirmación de caso. Agarraron el código, me fueron ahí preguntando y lo llevaron a su propia labor, que es distinta labor del digitador a del coordinador. Entonces, como que fue súper enriquecedor, yo encuentro desde ese punto de vista. En donde no fue muy como valorado, yo creo que es cuando fui directamente a, eh, a las áreas más informáticas, fue como, bueno, qué bueno lo que están haciendo, bacán, sigan así, como, como que de las otras áreas que uno piensa que va a haber como mayor interés, fue como, qué bacán, sigan participando. Mm. Pero no nos importa, porque como yo dije, al menos lo que a mí me interesa es generar valor en lo que yo, en mi área, y si eso se puede traspasar a más área, que sería bonito, porque es salud pública y creo que es necesario, pero como que en general la parte informática no tiene esa pasión que tiene el clínico por la salud y por el usuario. Como que quizás su interés es más hacia la informática, los procesos, que las cosas funcionen a nivel tecnológico, pero la pasión de que el usuario lleva 3 meses esperando un examen, eso lo tiene uno, el clínico, el que está ahí inmerso. Entonces, como dentro de mi equipo súper bien, hacia afuera más o menos, y también tuve la suerte que cuando realicé el diplomado en ciencia de datos, compartí un equipo con 3 personas que eran todos trabajadores de salud. Entonces, fue muy enriquecedor porque Emilio Muñoz, que trabajaba en el Hospital Digital, Daniel Contreras, que trabajaba en transparencia, Ignacio, que trabajaba era químico farmacéutico, y recibí mucho apoyo de ellos, que sí manejaban más lo de la ciencia de datos y me guiaron. Y dije, necesito hacer esto, ¿cómo me apoyan ustedes? Y eso igual fue súper como enriquecedor de la red que se puede formar cuando la gente tiene el mismo interés. Mm. Sí. Yo te quiero hacer otra pregunta, Valentín. Hay algo que también ocurre mucho, que
que en salud es como un cambio de paradigma y que cuesta. A veces, a mí me costó por lo menos, entonces, y por las personas que he hablado también, que tiene que ver con el error, ¿ya? Con que falle uno. Entendamos que vivimos en una sociedad en general, no solo acá en Chile, sino que en el mundo, en donde el error es castigado. Es señalado con un dedo, así como tú te equivocaste. En vez de verlo en algún sentido como una oportunidad de mejora y de decir, bueno, por allá no es, tal vez tengo que aprender de este error para seguir por otro lado. Y en programación, uno se va a equivocar infinitas veces. Van a salir errores, van a haber van a haber bugs, errores, fallas, que yo quiero hacer algo y yo lo que pensé no me salió por algún motivo. Funciona, pero me sale algo que no es lo que yo quería. Tengo que probar. No siempre sé lo que quiero hacer. O sea, como que tengo en mi mente lo que quiero hacer, pero no sé cómo escribirlo. Entonces tengo que investigar. Y en esa investigación es mucho prueba y error. Pero puede que no salga la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Y que pase días sin poder resolver algo que al final termina siendo una o dos líneas de código, pero que me llevó tiempo de poder hacerlo. A diferencia del paradigma como de salud, en donde tú no te puedes equivocar, el chequeo de seguridad del paciente quirúrgico no vaya a ser que le vayas a operar la otra pierna, no vaya a ser que le operes el otro ojo, no vaya a ser que vayas a decir que son 1000 cuando era 100, ojo con los medicamentos controlados, no le vayas a decir que coma esto, se haga esto. Entonces es como que el error en general es visto negativamente. Y en sector salud tiende a ser más visto negativamente. Y además en el sector salud público tiende a ser más negativamente por el contexto y por un tema como quizás por investidura, digamos, así como de público, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad mayor en ese sentido. Entonces, ¿cómo lidiaste, Valentina, en tu vida, en tu cabeza, en tu fuero interno? Hoy la pregunta larga me salió como Fernando Paulsen. Así como 10 minutos para una respuesta. ¿Cómo viviste esta cosa de que el error tiende a ser muy común en código y no te va a salir y tienes que estar probando hasta que resulta? Con esta lógica más de sanitaria pública, en donde el error tal vez tiene problemas. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste vivir con ello? Claro, o sea, como tú lo dices, son como distintos tipos de gravedad, porque es un error que nos pasó mucho con el código, o sea, ya lo corríamos y me tiraba puro ND. Después que el formato root estaba en formato texto, lo necesitaba numérico ya, pero iba, retrocedía, veía el error, preguntaba qué está mal acá, ayuda, no sé, siempre en programación eso es lo bueno, que siempre hay alguien que se sabe más que tú y que te va a ayudar. Entonces, es como más llevadero y tienes más tiempo para poder arreglarlo, pero sí, obviamente que en salud es distinto porque casos tengo mucho, pero en particular que llegan pacientes que son con cáncer diagnosticado, que están en 4 meses, 6 meses esperando porque la gestora de la orden del examen no lo entregó, es que es un papel, o sea, el especialista le entrega una orden para una resonancia que se tiene que llevar a la oficina de convenio, porque convenio lo tiene que gestionar con el sótero, y si en el sótero no hay hora, el paciente se tiene que ir al laboratorio X. Y la doctora no le pasó la hoja a la enfermera nunca supo, el paciente tuvo 4 meses esperando a que lo llamaran para realizar el examen, llegó tarde, llegó en una etapa que estaba de metástasis ya como casi terminal, y esos casos son errores humanos, o sea, hablamos de hospital digital, de las tecnologías, y todavía hay exámenes que se gestionan a través de papel. Entonces ahí es como, eh, eso genera mucha impotencia. Entonces yo dije, acá tenemos que estar como encima de esto, tener un rol más crítico y más activo, pero tenemos fuga de tiempo en labores muy administrativas, que era cruzar datos. Entonces, eso como una conversación entre las dos áreas y ver que en un flujo de atención de usuario todos los puntos son críticos.
No generaste bien la interconsulta, el especialista nunca supo que el paciente se tenía que atender, no generaste la orden de examen, el examen nunca se realizó, no hiciste la solicitud de pabellón, al paciente nunca lo llamaron para evaluación prequirúrgica. O sea, son tantos los puntos críticos que realmente tenéis que llevar una buena trazabilidad y estar ahí como donde uno tiene que estar encima para dar tiraje al flujo. Eso. Perfecto. Oye, el último aviso. Pablo, Diego, por favor. por favor. Por favor, que no te hemos escuchado. Ah. Gracias. Oye, no quería desaprovechar la oportunidad de que Valentina nos pudiera contar, porque cuando Pablo hizo su primer bootcamp, yo estaba súper motivado y partí, y a mí como que fue demasiado lo de la programación, como que sentí que estaba demasiado lejos del camino que yo seguí en mi vida, que es un mundo quirúrgico. Entonces esta cosa me quedó muy lejos. Entonces, pucha, me encantaría conocer, ¿no es cierto?, en primera persona, Valentina. Yo estaba mirando y decía, ya, ella estudió nutrición, es nutricionista. La experiencia de vida, ¿cómo fuiste migrando? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te fuiste acercando a la ciencia de datos? Hasta llegar a haber hecho una colaboración tremenda para tu hospital, ¿cachai? Entonces me parece súper interesante que me pudieras contar eso. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, Diego, obvio que sí. Bueno, trabajé un tiempo como nutricionista clínica. No era lo mío, no me apasionaba, hasta que después llegué a la gestión de convenios universitarios con los hospitales y después llegué al GES. Ya el GES sí, yo dije, acá es donde tengo que quedar porque me apasionó desde el inicio. O sea, es un mundo gigante, son 85 enfermedades, todas distintas, crónica, aguda, en todo el ciclo vital, y cada una de las patologías es un mundo donde uno tiene que ir a aprender. O sea, el cáncer de pulmón es muy distinto al de mama, a la hipertensión, etcétera. Entonces eso me motivaba mucho. Y me generaba mucha impotencia lo de las listas de espera. O sea, en mi hospital en un momento llegamos a tener 1.900 pacientes con sus garantías GES vencidas, retrasadas, y nos empezamos a dar cuenta con mi equipo que era de repente falta de tiempo. O sea, somos 4 coordinadores para 3.000 garantías activas diariamente. 4 personas que están a cargo de 3.000 usuarios que están en nuestro hospital. Y yo ahí como que tuve la necesidad, veía que interconsultas no se hacían, exámenes no se generaban, y sentíamos como la necesidad de poder, que cuando el usuario, porque el usuario GES sabe la ley, llega a tu oficina y te dice, mi GES está vencido, ¿por qué no me ha llamado? Cuando empezamos a detectar que el volumen de pacientes que llegaban eran muchos y que muchos eran patologías oncológicas, donde son las más graves, entre comillas, es como algo hay que hacer, y ahí empecé a ver que había muchas cosas que se hacían manual y de forma rutinaria, y en paralelo creo que también conocí como lo que hacía Paulo a través de LinkedIn, que él siempre comparte lo que hace, y dije, pucha, ¿y qué es lo que es la ciencia de datos? Te juro que yo entré al hospital con un Excel básico, ¿ya? Y ¿qué será la ciencia de datos? Y empecé a buscar, y encontré un diplomado que era Introducción a la Ciencia de Datos para el Sector Público. Y me metí y casi me morí en las primeras semanas, el primer mes. Fue demasiado intenso, fue un lenguaje de programación nuevo, desde cero, pero como que ahí dije, puta, esto es tan replicable a lo que nosotros hacemos diariamente de forma manual, tan replicable, y es tanta la eficiencia que se logra, que seguí ahí en el diplomado. Tuve la suerte que tuve un equipo de compañeros que siempre me apoyó ahí, me enseñó, y que lo agradezco siempre, y cerré ese ciclo y dije, ya, cerrando el diplomado es necesario que nos sentemos, y ahí me senté con mi jefa, Verónica Morales, nos sentamos y empezamos a elaborar esta como búsqueda del negocio, qué es lo que vamos a ir a buscar, dónde, cómo lo vamos a hacer, protocolo, implementación. Y la idea es ahora yo misma, con lo que necesitamos, con lo mínimo en verdad, porque pedimos capacitación para toda la unidad, no hemos tenido respuesta todavía. Nuestra idea es como capacitar en lo mínimo para lograr sostenibilidad de esto y que cada una pueda correr sus propios códigos, y obviamente que se pide ayuda a capacitación para que nos pueda dar un curso y hacerlo como más formal. Pero ese fue como el trayecto. Al final siempre es perseverancia, ¿eh? Es tener como un objetivo a largo plazo, más que un objetivo a corto, un objetivo a largo plazo épico, si queréis llamarlo así, ¿no? Y de tal forma que las cosas que vayan pasando entre medio, la verdad es que es parte del viaje para llegar allá.
Entonces, da lo mismo si tú te mueves para los lados, para arriba, para abajo, pero el punto es allá. Porque muchas veces uno tiene un objetivo que es más a corto plazo, más acotado, y que no llegas por eso, o no era el camino que había que hacer, entonces uno se desmotiva ahí. Entonces, el tip está en colocar un objetivo a largo plazo, y bueno, el camino que le toque a uno transitar por ahí, hay que vivirlo y disfrutarlo, porque el objetivo es más grande, digamos. La banderita está puesta arriba del cerro, no necesariamente abajo. Y ser perseverante nomás, po, básicamente. Y buscar las oportunidades. Que es como un emprendedor. Sí, eso es básicamente. Cualquier persona que quizás tenga un emprendimiento sabe que la cosa hay que buscársela. Y los funcionarios públicos que desarrollan proyectos internos son emprendedores, pero dentro de una organización. Y tienen las mismas lógicas de pensamiento y de funcionalidad. Y todo otro también, Diego, que quizás es importante, y aquí para ya ir finalizando, ¿excepto que alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario? Ah, y antes le quiero mostrar algo, pero es que no necesariamente hay que aprender a programar para meterse quizás en este mundo. Hay muchas formas de meterse en este mundo, ¿ya? Como decía Valentina al principio, hay otras herramientas, hay otros lenguajes que podrían ser más amigables. Excel también ayuda mucho, y aprender a usarlo bien es una gran herramienta. Pero una cosa que sí yo creo que es importante cuando empieza a meterse en este mundo es que, y a tratar de introducirlo dentro de la organización, es entenderlo, ¿ya? Es que, porque muchas veces lo que hacen las instituciones para resolver este tipo de problemas, que lo quieren resolver con programación, con datos, con modelos de inteligencia artificial y todo esto que está como súper en boga y que las consultoras cobran millones de pesos por estas cosas, es que muchas veces les ofrecen cosas a los hospitales y las personas terminan comprando cosas que en realidad no aportan ni una cuestión. O sea, lo único que aportan es al bolsillo del gerente general de esa empresa. Pero el hospital no le aporta nada. O muy poquito. Porque básicamente hay una simetría de información que es lo que ocurre en salud. Tú le dices, usted tiene cáncer. Y el paciente queda así como, ¿será? Pues si me dicen que tiene cáncer. A lo más hago segunda consulta porque tengo duda, digamos. Pero hay una simetría de información gigante. Entonces, si las personas que toman decisiones dentro de las organizaciones, los que firman o las personas que contratan cosas, independiente que sepan o no sepan programar, pero que entiendan lo que está detrás, van a tomar mejores decisiones porque comprenden lo que está ahí detrás. Y no van a vender humo, no van a vender cosas que no son posibles, ni van a empezar a comprar cosas que en realidad no necesitan. O eventualmente dicen, oye, lo tengo que desarrollar en forma interna y para eso tengo que habilitar competencias en mi gente. Más que traer cosas de fuera donde me traen un producto, que puede ser una solución, tal vez yo necesito introducir, gestionar conocimiento interno y no traerlo de afuera, que también es un elemento estratégico. Entonces, Diego, no desesperarse, todos pasamos por eso de que la cosa no resulta y que uno lo va a tirar por la ventana para abajo si pudiera. Pero si uno tiene interés, obviamente, y lo encuentra valioso, seguir adelante y pedir ayuda. Yo creo que eso es una cosa fundamental, ¿ya? Valentina mencionaba el apoyo del equipo, de su jefatura, del área, que es clave. También el apoyo de la comunidad. En general, muchos lenguajes de programación tienen comunidades que te apoyan, hay una serie de cosas, elementos. Acá también tenemos una comunidad y aquí es como el enganche que quería decir, que está la comunidad en Discord, que las personas que están en el curso tienen disponible para hacer sus dudas, sus preguntas, tener información extra respecto a los módulos que están dando vuelta. Ocúpenlo, porque la idea es que por cada módulo de cada sesión vayan colocando sus dudas, sus comentarios, cómo podemos hacerlo, etcétera. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosa para ir finalizando ya este interesante taller y haber conocido la experiencia de Valentín. ¿No? Ahí colocan un corazón. Gracias, Carolina. Sí. Oye, Valentina, te quiero agradecer tu tiempo. Súper interesante
la experiencia. Yo quiero rescatar eso y lo he dicho como 10 veces, pero quiero decirlo de nuevo. Lo relevante es cómo de una idea, de un problema que tú visualizaste, y que tiene todo un contexto de que ese problema al resolverlo va a generar valor, cómo pudiste tomar esa idea y llevarla a algo concreto. Cómo transitaste de una idea a una implementación concreta que resuelve ese problema. Y eso es lo realmente valioso. Si lo hiciste con R, lo hiciste con otra cosa, es un elemento que pasa a ser secundario, que es importante. Pero lo realmente importante es cómo enganchaste, cómo relacionaste, cómo hiciste este match entre un problema, que es un problema que está, no sé si destruye valor, pero está impidiendo generar valor al consumir tiempo en actividades que se pueden hacer automáticas, o a cómo desarrollarlo, cómo comunicarlo, cómo trabajar en él, y por tanto sacar una solución que resuelve eso. Entonces, eso es lo realmente valioso que yo quiero rescatar. Y por una parte, y por otro lado, es que se enteren haciendo estos elementos de introducir este tipo de tecnología y capacidades dentro de las instituciones. Yo creo que es necesario. Salud es tan complejo que no basta con papelitos ni con las competencias actuales. Se necesita este tipo de competencia, con las salvedades que hemos conversado, en las personas, en este mundo del año 2022. No sé si llamarlo post pandemia, pero ya quizás pasándolo, en donde realmente vimos la necesidad de tener información, de analizar lo que tenemos, de tener esta estrategia de datos abiertos, de gobierno abierto, etc. Entonces, esto es muy valioso lo que está haciendo Valentina, y yo te felicito. También por eso estuviste acá. También Gracias por agradecerle... la invitación. No, gracias a ti. Agradecerle también a todas las personas que estuvieron presentes hoy día. Muchas gracias por la participación. Tuvo la conversación súper interesante. Y esto va a quedar guardado, va a quedar subido en YouTube, en el canal. Ahí va a quedar disponible en la lista de reproducción del curso. Va a estar también subido al GitHub el link para que lo puedan revisar. Y si alguien lo está viendo acá en forma, no en vivo, sino que lo está viendo después, recuerden que también pueden dejar sus preguntas en el Discord para las personas que están en el bootcamp. Y bueno, y vamos a seguir con este tipo de charlas más vivenciales. La próxima semana, gracias Francisco, la próxima semana vamos a tener un evento también interesante, que donde también vamos a tener una invitada, que es Alejandra, y que ella trabaja en el servicio ella es del SAMU, este servicio de urgencia, de ambulancia, de prehospitalario, en donde ella es coordinadora de esa área, digamos, en su servicio de salud, y que también desarrolló una solución que no utilizó código, eso también es importante, pero tiene esta lógica detrás de: tengo un problema que me está generando algo, ¿y cómo lo resuelvo? Entonces tiene esta lógica de cómo resuelvo un problema que va a agregar valor a mi institución y a los pacientes. Entonces ella nos va a contar su experiencia, que es súper valiosa y súper interesante. A mí me gustó mucho lo que está haciendo, lo que hizo y lo que se está haciendo, porque es una situación que se prolongó, que se está prolongando todavía hasta ahora, o sea, ha sido sostenible en el tiempo, de cómo hacer coordinación entre pacientes que necesitaban atención prehospitalaria y cómo coordinarlo con los servicios de urgencia comunales, en donde el SAMU genera este nivel de coordinación y le llegaban cientos de correos diarios con estas derivaciones y que físicamente era incapaz de hacerlo. Entonces generó un modelo de poder categorizarlo y distribuir esas actividades a los distintos centros para que no queden pacientes en espera, digamos. Entonces, eso es súper valioso. Cordialmente invitados. En el Discord va a estar el link para que se puedan conectar la próxima semana. También a las personas que son de la comunidad de Open Salud también les vamos a liberar el link. Es como el beneficio VIP por ser parte de la comunidad. Y cordialmente invitado a esa sesión. Así que nada, pues, muchas gracias por estar aquí presentes.
Nos estamos viendo en otra jornada interesante en el podcast o en otra sesión ahí. Y nada, pues, que tengan una muy buena tarde. Buenos días, buenas noches si están viendo en otro momento esto. Y nos estamos viendo en otra sesión. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos. Vamos a subir un poco esta música que está media fome ya a esta altura de la vida. Y cuídense, pásenlo súper. Y nada, pues. Chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Buen Chao, fin de semana. cuídense. Chao, chao. Chao, Pablo. Buen fin de. Chao. Gracias, Chao, igual. Valentina. Gracias. Chao, Pablo. Chao, chao.